Permíteme hablarte un momento acerca de la salvación y la fe de los niños. He escuchado múltiples ocasiones a gente decir que yo crecí en una cuna cristiana, mis papás eran cristianos, es más, mi papá era diácono, mi papá era pastor y crecí creyendo que era salvo, pero fue hasta que tuve conciencia de mi pecado, de que vivía en pecado, que me arrepentí y realmente Dios me salvó. Fue cuando me convertí. Lo que hay detrás de esta idea no es sino simplemente la doctrina de la salvación por señorío o el evangelio de la rendición total. Este evangelio no admite que la salvación sea simple y sencillamente por creer en Cristo para vida eterna. De manera que cuando un niño dice que cree en Cristo para vida eterna, aunque se le diga que él ha sido salvado por Cristo, lo que estamos haciendo como iglesia es simplemente irlo encaminando para que él más tarde o ella más tarde pueda realmente ser convertida al evangelio. Desde esta perspectiva, en realidad los niños difícilmente se salvan porque creer en Cristo para vida eterna no es suficiente. Pero fíjese lo que dice la escritura en Mateo 18 versos 1 y siguientes. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Para ponerle un ejemplo de cómo deben de ser las cosas a los discípulos, Jesús le habla a un niño que cree. Si tú a un niño le dices que Santa Claus le va a venir a traer regalos, pues te lo va a creer. Si le dices a un niño que el día de mañana van a ir juntos a ver una película, te lo va a creer. Si le dices a un niño que un día conociste a un unicornio que volaba por el cielo lleno de colores, te lo va a creer. Esta clase de confianza es la que Jesús le pide a la gente que tengan en él para salvarlos y que tengan vida eterna. De manera que esa fe de un niño es una fe absoluta y completamente genuina, aunque posteriormente ese niño tome conciencia de su pecaminosidad y de su necesidad de comunión con Dios en una vida de santidad. Y fíjese lo que dice más adelante en Mateo 19, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. De los niños, de los que son como niños, es el reino de los cielos. No puede estar más claro, estimados amigos. Y sin embargo, nosotros seguimos insistiendo que cuando nosotros éramos niños, pues en realidad nosotros crecimos creyendo que éramos salvos. Pero ya cuando crecimos, pues nos dimos cuenta de que no, que estábamos bajo condenación. Y por lo tanto, eso significa que estamos anulando la eficacia de la salvación a través de la sola fe en Cristo solamente y por gracia solamente. De acuerdo con la doctrina neopuritana o de la rendición total, creer no es suficiente para que Dios salve a una persona. Se tiene que arrepentir de todos sus pecados, tiene que abandonar todos sus pecados, tiene que rendir completamente su vida a Cristo y entonces Dios estará en condición de salvarte. Pero eso no dicen las Escrituras. La salvación no es por rendición total. La salvación no es por abandono de pecados. Porque para empezar, la gente que me ha dicho a mí que cuando yo era un niño creía que era cristiano o cristiana, pero después crecí y me arrepentí de mis pecados, me di cuenta de que estaba en pecado, le tengo que decir que me disculpe, porque el día de su presunta conversión no dejó de tener pecados en su vida. Siguió siendo pecador o pecadora. Siguió teniendo áreas en su vida que debe de seguir rindiendo al Señor Jesús. Así que no hay tal cosa como una salvación por abandono total de pecados, por rendición total y ni siquiera por tener la intención de hacerlo. La salvación es solo por la fe en Cristo solamente y por gracia solamente. Si usted quiere creer que la fe que tenía cuando era un niño no fue una fe que lo salvó, está bien. Es su decisión. Pero yo les invito a todos a hacer esta reflexión. Si el día de mañana vamos a escuchar a nuestros niños en las iglesias que dicen que yo pensaba que era cristiano, pero en realidad me convertí hasta después, entonces no tiene sentido que le digamos a los niños que tengan fe en Jesús, porque en realidad en la práctica les estamos enseñando que esa fe es ineficaz.
Tenemos que asegurar a nuestros niños, en cuanto tengan conciencia, de que si creen en Cristo tienen vida eterna. Tu niño tiene 3 años, tiene 4 años y dice que cree en Cristo para vida eterna. No demerites el poder de Dios para salvar a un niño o a una niña tan pequeña, que porque presuntamente, para que Dios pueda salvarlo a él o a ella, tiene que primero ver obras de rendición total. La salvación es solo por la fe. Soy JP Martínez, del podcast de Romanos 1:16.